Vamos a estar hablando acerca de la gloria de Dios y estamos iniciando la meditación en Ezequiel, un sacerdote que nosotros lo tenemos dentro de los libros proféticos y donde nos va a estar hablando acerca de el mensaje de Dios hacia Judá, pero un pueblo que ya se encuentra en cautiverio. Quiero iniciar con el contexto para que entendamos un poco de qué nos está hablando. Y en el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor llega a ser el rey sobre Babilonia. Su padre ha muerto y él ahora toma el control de este imperio y llega a Judá, que es lo más característico, porque hasta allí llegaba también el poder de Egipto. Entonces, cuando llega a Judá, lo que está demostrando es que tiene más poder que Egipto y se va a llevar o va a dominar primero a Judá durante un tiempo y luego de la muerte del rey viene su hijo Joaquín, y en el año 597 es llevado o se rinde Joaquín ante Nabucodonosor y es llevado a Babilonia, siendo él muy joven. Y allá en Babilonia es donde Ezequiel va a estar recibiendo la profecía. Judá permanece, aunque se han llevado partes de los utensilios de la casa de Dios, pero en el año 586 antes de Cristo el templo es totalmente destruido, todos los utensilios son llevados a Babilonia, a la casa de su Dios. De hecho ya se habían llevado parte de estos utensilios, pero en el año 586 es destruida la ciudad, y de esto nos va a hablar Ezequiel capítulo 33. Ahí va a estar, pero el pueblo no recibía la profecía, aunque estaban ya en el cautiverio. Ellos no creían que Dios los fuese a tener en opresión durante tanto tiempo. Y entonces cuando viene la destrucción del templo, hasta entonces los judíos empiezan a decir lo que Dios decía era verdad, lo que Jeremías decía era verdad. Tenemos que leer Ezequiel junto con Jeremías para entender, y de hecho después también Daniel. Y durante este cautiverio es donde realmente se inicia la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Ellos tenían rollos de los profetas, pero no tenían un compendio como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento hasta ese momento. Ahí en el exilio los escribas y los intelectuales judíos empezaron a escribir todos los rollos que tenían, a ponerlos en orden y a escribir también cosas que se habían transmitido de manera oral. Así que este cautiverio va a durar hasta el 538 antes de Cristo. Y este mensaje de Ezequiel realmente nos va a hablar acerca del juicio sobre Judá por el pecado de haber abandonado a Dios e ir tras los ídolos, vivir como las demás naciones. El pueblo de Dios viviendo, y la Biblia no dice como las demás naciones, peor que las demás naciones por la infidelidad. Pero al mismo tiempo nos va a estar hablando acerca de la esperanza, que hay una promesa de restauración en Dios. Y de esto vamos a estar hablando durante todo ese tiempo que estemos meditando en Ezequiel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y pedimos que prepares nuestro corazón para que podamos entrar en tu palabra, para que nos estés revelando y podamos ver tu gloria. Hoy queremos, Señor, entrar en tu presencia y saber, Señor, que así como alejaste tu gloria de ese templo y de esa nación, después prometiste volver a restaurar un nuevo pacto, una nación diferente, un nuevo templo, la gloria tuya perfecta. Y Señor, hoy podemos nosotros vivir dentro de ese nuevo pacto. Y gracias porque hoy tenemos la esperanza cada día de permanecer en tu presencia. Señor, pedimos que esta palabra renueve nuestra fe, pero también conmueva lo duro, las simientes fuertes que puedan haber en nosotros de rebeldía, de humanismo, que estén rechazando tu voluntad, y que nos dobleguemos, que caigamos, Señor, rendidos ante tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantábamos hace un momento, quiero conocerte, ir mucho más a ti.
Muchas veces queremos conocer al Señor, pero no nos queremos doblegar ante Él. Hoy vamos a iniciar con Ezequiel, hablando de Ezequiel, y Ezequiel se divide básicamente en 3 partes. Capítulo 1 al 24 nos va a hablar acerca del juicio de Judá. Ahí va a estar el llamamiento de Ezequiel, como también el juicio y la condenación a Judá. Del verso 25 al 32 nos va a hablar sobre juicio para las otras naciones. Y a partir del capítulo 33 al 48 nos va a hablar acerca de la restauración. Claro, van a ver durante todo este libro partes de juicio, partes de restauración. No es que específicamente en esos capítulos hable solo de ese tema. Sin embargo, por ejemplo, algo bien importante es que en los capítulos 33 en adelante nos va a hablar acerca de la destrucción de Jerusalén. Luego nos va a hablar acerca del nuevo pacto, capítulo 36, y va a hablar de la condición del pueblo y también la esperanza del capítulo 37, valle de huesos secos, cómo el Señor está obrando, juzgando, pero dando esperanza, dando vida. Y a partir del capítulo 40 al 48 nos va a hablar acerca de un templo perfecto, medidas perfectas. De hecho, la distancia entre el mar y el río Jordán es perfecta, todo está alrededor, los muros son perfectos, pero no está hablando de un templo real, porque ese templo ha sido destruido, sino de un templo que el Señor va a levantar de manera espiritual. Algunos dicen que es literal, y por eso están esperando que en Israel se levante un templo así, o que se vuelva a levantar otro templo. Pero Ezequiel nos va a hablar acerca de muchas figuras apocalípticas, nos va a hablar de parábolas, y tenemos que entender estas profecías o estas escrituras cómo las escribió Ezequiel, para poder entender el mensaje para nosotros. Bueno, el profeta Ezequiel en el capítulo 33, vamos a iniciar. En el verso 7 al 9 va a tener un papel bastante importante, pero difícil, y nosotros tenemos que ponernos en ese lugar. Está en cautiverio. Él no ha sido ungido sacerdote. De hecho, a los 30 años él podía haber sido ungido sacerdote, pero él ya está en cautiverio. Han sido deportados. En el capítulo 33 específicamente, el templo es la fecha que es destruido, el templo, año 586 antes de Cristo. Entonces no queda más ministerio que él pueda desarrollar allá. Ahora está en cautiverio, pero ahí en cautiverio Dios se le ha revelado, la mano de Dios ha estado allí, le ha dado visión, él ha entendido el propósito de Dios. Dice en el verso 7, ¿cuál es el papel de Ezequiel? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué era una atalaya? Era aquel que estaba en un vigilante en la ciudad, en los muros, y avisaba si venía algún peligro. Era un mensajero, un vigilante. Entonces el papel de este profeta o sacerdote, que es de familia sacerdotal, le dice Dios: tú vas a ser quien anuncie si viene el mal sobre ellos. Continúo leyendo en el verso 7. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué palabra iba a hablar Ezequiel? Lo que oiga de Dios, de la boca de Dios, eso va a hablar. No va a hablar más, ni va a hablar menos. No va a dar su propia interpretación de esa palabra, sino lo que oigas de mi boca, esto es lo que vas a hablar. Y en el verso 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Tu papel es anunciarle. Si ellos se quieren convertir o no, eso es problema de ellos, pero tú tienes que anunciarles, porque si no les anuncias, voy a demandar de ti su sangre. Si ellos no quieren, ellos serán culpables y juzgados, pero tú habrás librado el encargo que yo te di. ¿Qué características tenía Ezequiel para que entendamos el mensaje que está dando? Ya he dicho, es de familia sacerdotal, o sea, era una familia importante, era levita, era casado, pero nosotros vamos a ver cuando estemos meditando que Dios le dice en cautiverio: oye, Ezequiel, aún en esta situación tan difícil de cautiverio, voy a quitarte el gozo de tu corazón y de tus ojos. Un joven, 30 años, en cautiverio, y le dice:
tu esposa va a morir, pero no puedes llorar, no tendrás que hacer lamentación. Es difícil, ¿no? Pero el profeta está anunciando la palabra de Dios aún con su propia vida, sufriendo en su propia carne para llevar el mensaje. Ezequiel es un hábil escritor en narrativa, en parábolas, va a hablar, va a tener pasajes apocalípticos, proféticos, visiones. Algunos dividen precisamente el libro por las visiones que recibe, y va a tener muchas metáforas, así que no todas son literales, y tenemos que entender lo que está hablando, y tenemos que entender también un poco el pensamiento judío, ¿no? Los hebraísmos que utilizan para entender el mensaje que le está dando. Va a recibir una palabra directa y la tiene que dar tal cual la ha recibido, y va a dar un mensaje. En ocasiones sí busca la manera de dar el mensaje, pero en otras es muy directo, muy contundente, y es un profeta que va directo al problema, pero tan directo que va al problema que también en su propia vida está experimentando, y su propia vida está siendo un mensaje para Judá. Va a recibir su llamado en el año 593 antes de Cristo. Bueno, de hecho, usted puede ver en el capítulo 1, verso 2, dice: en el 5º año de la deportación de Joaquín, a los 5 días del mes. ¿Cuándo fue deportado Joaquín? En el año 598, 597 antes de Cristo. Por eso decimos en el 593, él recibe el llamado. No lo recibió en Judá, sino lo recibe en cautiverio. Y ahora estoy recordando una canción, yo creo que usted la ha escuchado, y cuando no era cristiano hasta la bailó o le gustaba mucho. Una canción que se llama Ríos de Babilonia. Sí, ¿verdad? By the Rivers of Babylon. Los ríos de Babilonia. Y está muy, pues como muy melódica, pero si usted pone atención, o usted busca, esa canción de los ríos de Babilonia es un salmo donde hablaba acerca del dolor que este pueblo estaba sufriendo. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, y la gente que nos había llevado cautivos nos pedía que cantáramos las canciones de Sión. Pero ¿cómo podíamos cantar con la tristeza que ellos sentían y lloraban? Y de esto habla esa canción. No está hablando de baile, ni está hablando de ese gozo. Está hablando de tristeza, del lloro de una nación que está en el destierro. Dice que se ponían con sus instrumentos junto al río. De hecho, Ezequiel recibe la revelación junto al río Quebar. Ahí se reunían, ahí estaba el campamento de los deportados, y ahí lloraban por su nación que había sido destruida. ¿Cuál es la visión que Ezequiel va a recibir? Vamos al capítulo 1, verso 1. Dice: aconteció en el año 30, o sea, a los 30 años que tenía Ezequiel, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Vea con atención esto: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Qué fue lo que recibió? Visiones de Dios, el cielo abierto, y él podía ver lo que Dios le estaba revelando. En el verso 4 dice de la siguiente manera: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente. Es como un huracán, un tornado, y alrededor de él un resplandor, y en medio de él fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Es lo que él ve, como un tornado, pero es con fuego, y en medio algo brillante y refulgente. Verso 5: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. 4 seres vivientes, pero tienen 4 caras cada uno. En verso 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y esto es lo que va a estar viendo. ¿Y qué es lo que realmente está viendo Ezequiel? Si vamos al verso 26, va a estar explicando que están estos 4 seres vivientes con 4 caras cada uno, tienen una plataforma y arriba hay como un trono. Verso 26:
Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y esta es la misma visión que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 4, no lo vamos a ver ahora, pero anótelo si quiere. Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3, versos 10 y 11. Y también la vamos a ver en Daniel capítulo 7, cuando habla acerca del Hijo del Hombre. O sea, es la figura de ¿quién? De Jesucristo. Muy bien, la figura de Jesucristo. Él está viendo sobre esos seres vivientes que representan a la naturaleza un trono, una expansión, dice, y un trono. Y en ese trono a uno que está refulgente como figura de hombre. Verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia del fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. O sea, una imagen gloriosa. Verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Recuerde que esta es la imagen también del capítulo 4, del capítulo 5 de Apocalipsis, también cuando estaba mostrando la gloria del Cordero, como el arco iris, la gloria de Dios ahí. Dice, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión, lea conmigo, de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Qué era lo que estaba viendo Ezequiel? La gloria de Jehová. ¿Y dónde estaba esa gloria de Jehová? En Babilonia, en el cautiverio, junto al río, allá donde ellos estaban llorando. ¿Se acuerda lo que decían en Jeremías capítulo 7? Ellos decían, templo de Jehová es este allá en Jerusalén, y pensaban que nadie podía conquistar Jerusalén porque ahí estaba el templo de Dios, la gloria de Dios, y en el lugar santísimo había como esto, una caja así que tenía unos querubines, y la gloria de Dios se manifestaba allí. Decía, allí está la gloria de Dios, nadie puede tomar ese lugar santísimo ni el arca. Pero ¿qué pasó en el capítulo 33? El templo es destruido, el arca es llevada, todos los utensilios son llevados. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Ezequiel capítulo 3, verso 23 dice de la siguiente manera: y me levanté y salí al campo. Antes estaba junto al río, ahora está en el campo. Y aquí que allí estaba, lea conmigo, la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. ¿Qué veía Ezequiel? La gloria de Jehová. Siempre cuando vemos libros apocalípticos y proféticos, nos gusta ver cómo son las bestias, cuáles son los problemas, qué dirá para el futuro, y se nos olvida que lo que el profeta está viendo o lo que está recibiendo es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Se nos olvida que quien es victorioso es Dios, y siempre nos centramos en las bestias, en las figuras, en otras cosas, no en la obra que Dios está realizando. Entonces él está viendo la gloria de Dios en ese lugar. Qué hermoso sería. Pero mire, regrese conmigo al capítulo 1, en el verso 4. ¿Cómo era? Dice en medio del capítulo: fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Creo que el lenguaje que usó pues no es nuestro español. En primera, lo escribió hace 2500, casi 2600 años de distancia. Lo que él podía describir con lo que conocía es lo que está poniendo con figuras. Tal vez hoy nosotros podíamos describir otra cosa, o haber tomado una foto o una selfie, ¿no? Ahora que son ahí estamos, ¿no? Ezequiel estaba ahí en la gloria de Dios, pero él está describiendo algo tan excelente que es la gloria de Dios. En el verso 28 que vimos hace rato dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. ¿A quién le está revelando esto? A Ezequiel.
en cautiverio. Pero ¿para quién es esta palabra que va a recibir Ezequiel? Para los que están cautivos. Y dice en el capítulo 2 y 3, no lo vamos a ver ahora, pero en el 2 y 3, que es para este tipo de personas, un pueblo rebelde. Enseguida lo leeremos cuando hablemos acerca del papel del profeta. Es un pueblo rebelde, duro de corazón. No oyeron cuando Dios destruyó al reino del norte, que era Israel. Y Dios les dijo: si ustedes no vuelven a mí, yo los voy a destruir como Israel. Y luego dice: pero ustedes hicieron peor que Israel, y Dios los destruye. Ahora están en cautiverio, y ni aún en cautiverio escuchan la palabra de Dios. Hermano, Dios nos ha hablado durante tantos años. Pasamos una pandemia, o estamos pasando una pandemia todavía. Algunos de nuestros hermanos y de nuestros seres queridos, amigos, han partido por motivo de esta pandemia. ¿Y cómo sigue el mundo? Igual, no escuchan. Por el contrario, se rebelan más contra Dios. Dice en el capítulo 5, verso 5, y es algo muy triste cómo era este pueblo: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones. O sea, yo les di mis mandamientos, ¿y qué hicieron? No los tomaron en cuenta. Peor que las naciones. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron, ¿en qué, hermanos? En ellos. Eso le habla a aquellos de Judá, ¿verdad? A nosotros no nos queda. O también nos queda. A veces también nos queda. Verso 8. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Ahora ese Dios que los había rescatado, ¿qué está diciendo? Yo estoy contra ustedes porque son desobedientes y han cambiado mis mandamientos. Verso 11, vea lo que pasa con este pueblo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no te perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. ¿A cuánto nos gusta un Dios misericordioso, amoroso? Pero ¿a cuánto nos gusta un Dios que enjuicia? A ver, ¿quién dice amén? ¿Verdad que como que esa parte de Dios no nos gusta? Pero dice que Dios es así. ¿A quién? A los que desecharon sus mandamientos. A este pueblo le tiene que hablar Ezequiel. O sea, tiene un trabajo fácil. No es fácil. ¿A quiénes le tenemos que llevar el evangelio nosotros? ¿O cuántos de nosotros fuimos como este pueblo? No levante su mano, porque si no, no voy a ver quién no la levanta. Todos hemos sido así. Verso 13 del capítulo 5 dice: y se cumplirá mi furor. ¿Cómo está Dios? Enojado. Y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. ¿Va a castigar Dios o no? Sí. Recuerdo, hay un filósofo llamado Spinoza, y algunos ahora están siguiendo a este dichoso Spinoza, judío. Habló con los judíos y dice: ustedes están mal en su pensamiento. Dios no es así. Dios es un Dios que no castiga. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que al final de cuentas Él va a bendecir a todos. De hecho, Él ni cree en Dios. Y de hecho Einstein dijo una vez que el Dios de él era el Dios de Spinoza. ¿Sabe qué es para Spinoza? El Dios de la razón. No es un Dios personal, no es un Dios vivo. Para él la razón es el Dios. Y mucha gente ahora está siguiendo este tipo de dioses en lugar de creer en un Dios soberano y verdadero.
Ha mostrado Dios su gloria a este pueblo y el pueblo le rechazó. Ahora en el cautiverio Dios está mostrando nuevamente su gloria, no solamente en el templo, en el cautiverio, junto al río, en el campo. Y Ezequiel tiene que llevar esta palabra a ese pueblo que es de corazón duro. Y Dios dice: yo los voy a castigar. En el capítulo 6 verso 7, ¿por qué Dios hace esto? Es que es malo Dios. Dice verso 7: y los muertos caerán en medio de vosotros. O sea, está hablando del juicio que nosotros leemos en Jeremías y en Lamentaciones. Un juicio terrible, que van a caer, van a morir, se van a comer a sus propios hijos. Dice que no tendrían que comer. Pero dice el verso 7: y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que Dios quería darles a conocer a ese pueblo a través del juicio? Que le conocieran a Él. No es que Dios sea malo y que solamente quiera traer destrucción, es que Dios quiere revelarse a ese pueblo. Y si no entienden, ¿qué hace? Los sacude, que puedan entender. Vamos al capítulo 2 de Ezequiel y vamos a ver el papel del profeta. Pobre profeta. ¿A cuánto les gustaría ser como Ezequiel, un gran profeta de Dios? Bueno, no sé si después de esto nos gustaría ser como él. Pero dice Ezequiel capítulo 2, verso 2: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. O sea, vino el Espíritu y entonces Dios le habló. Verso 3: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. O sea, tú vas a ir. Y a gente, lea conmigo, rebelde, que se rebelaron contra mí. Si se rebelaron contra Dios, ¿no se rebelarían contra Ezequiel? Si la gente se rebela contra Dios, ¿usted cree que fácilmente escuchará el evangelio nuestra voz? No. Verso 4: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. O sea, corazón como el pedernal, como la piedra. Está ahora sí, sobre aviso no hay engaño. Ezequiel, a ellos te estoy enviando. Gracias a Dios que ninguno de los que están aquí tiene ese corazón duro. Amén. Porque está aquí. Pero lo tuvimos, ¿o no? Sí. Verso 5: ¿acaso escuchen? O sea, por si llegaran a escuchar. Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Pobre papel del profeta. Tú háblales, pero no te van a escuchar. Pues entonces mejor no les hablo. No, háblales, porque sabrán que hubo mensaje. Sabrán que yo les advertí. Sabrán que yo les amaba y los estaba llamando. Y en el verso 6 le va a decir que no tenga miedo y que hable las palabras que Dios le da. Pero el verso 7 dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ay de los hermanos que hoy no vinieron, porque todos los que estamos aquí somos obedientes. Amén. Pero qué difícil es cuando Dios nos está hablando una y otra vez y no escuchamos. Y a veces trata con nosotros más duro. Y hasta cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, cuando estamos en una situación difícil, volvemos al Señor y decimos: Señor, ten misericordia, ¿no? Y perdóname. En ocasiones somos como este pueblo. Verso 9 dice: y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Vea lo que le va a decir. El rollo del libro es la imagen de la ley de Dios o la palabra de Dios. Verso 10: y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Esto quiere decir que la palabra es firme. Y había escrita en él, ¿qué habían, hermanos? Endechas, lamentaciones y ayes. Aquí no dice nada bonito. Cosas que van a hacer llorar y sufrir. Ay de esta nación, ay de esta gente. Capítulo 3, verso 1: y entonces me dijo el Señor: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Nuevamente, solamente va a hablar lo que Dios le ha dado. Come esta palabra
y habla. ¿Cuál es la palabra, el papel del profeta? ¿Dar el mensaje de qué? De la palabra. No es, hermano, dime qué me va a pasar en el futuro. Pues no soy adivino. Pues saco la bolita mágica. ¿Cómo hemos confundido al profeta de Dios con el profeta del mundo? A ver, dígame buenas cosas, profetíceme. No. Dice, tu papel va a ser, oye, come ese rollo y habla. Nada más. Habla la palabra que yo te doy. En el verso 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce. A veces cantamos: cuán dulces son a mi ser tus palabras. Pero ¿cómo van a ser dulces esas palabras si nunca leemos la Biblia, hermanos? Tenemos que meditar diario. No se conforme con lo que escucha aquí o lo que leemos en los servicios. Diariamente vaya a la palabra de Dios para que no sea engañado. Verso 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Lamentablemente. Verso 10. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Nuevamente, tú habla, escuche o dejen de escuchar. Y entonces él bendice la presencia de la gloria de Dios en el verso 12. Pero ¿qué era lo que traía la gloria de Dios? Siempre pensamos la gloria de Dios solamente trae bendición, pero la gloria de Dios, ¿qué estaba trayendo allí? Ayes, lamentos, juicio. O sea, cuando vemos esto que pasa, decimos: Dios, ¿por qué no muestras tu gloria? ¿Qué está diciendo el Señor? Estoy mostrando mi gloria, pero ahora en juicio. Ahora, no es para que Dios destruya a todos, sino porque Dios quiere que nos volvamos a Él. Y de eso vamos a estar hablando también después. Los hermanos que van a estar predicando les van a estar hablando de esto durante este mes o los meses que estemos en Ezequiel. Verso 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. O sea, cuando vi todo esto, yo también estaba muy enojado contra ese pueblo. ¿Cómo no quieren escuchar a Dios? ¿No también te enojas? Hermano, durante esta semana, no por este hecho que hemos estado viendo en las noticias de una jovencita que la dejaron y luego, fue asesinada. Pero hermano, hay un coraje y un enojo, y no solamente por ella, porque cómo hay gente tan perversa. Y el problema es que a veces las autoridades no están haciendo su trabajo. O cuando alguien pide ayuda, no hay quien pueda salir en su ayuda, porque el corazón del hombre se ha endurecido tanto. Pero ¿cómo no va a estar duro el corazón del hombre si ha desechado a Dios? ¿Cómo no va a estar así tan insensible? Perdón, hermanos, pero a veces nos hemos vuelto peor que los mismos animalitos. Tenemos un perrito que recogimos y apenas si podía caminar. Pero está una cachorrita, la perrita de una vecina, que ve al perrito cuando apenas podía caminar. ¿Y sabe qué era lo que hacía la perrita? Es más grande, venía y lo cuidaba. Y si lo sacaba a la calle, y ahí va. Y si otro perro se quería acercar, lo defendía. Si los mismos animales son más sensibles, más humanos que muchos humanos. Porque hemos perdido la mente, el corazón de Dios. ¿Y cómo queremos quitar, o los gobiernos pretenden disminuir la inseguridad, cuando cada vez rechazan más la palabra de Dios? Esto es imposible. Por eso viene el juicio, y ese juicio es la muestra de la gloria de Dios, y también nosotros nos enojamos. Hermano, y no permitamos que pase esto.
Si vemos a una mujer, bueno, sea mujer o sea hombre, con ninguno, hombre o mujer, que los agredan, que hagan esto, hermanos, en serio, llena de coraje. Y así está el profeta. Y dice en el verso 14: pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea, la mano de Dios me sostenía y me llevaba a hablar. Verso 16: y aconteció que al cabo de 7 días que él vino a sus hermanos y estaba con ellos, al cabo de 7 días vino palabra de Jehová. O sea, no habló hasta que vino la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de este profeta? No puedes hablar algo que Dios no te ha enseñado. Habla solamente lo que Dios te habla. Así lo hacía Ezequiel, Jeremías también, Ezequiel. Y en el verso 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya o mensajero a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vez tras vez, oye mi palabra y háblales y amonéstalos. Verso 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, entonces ¿qué es lo que va a pasar? O sea, le vas a amonestar, dicen, voy a leer todo el verso: ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. No es que Dios quisiera que murieran, sino les está hablando el juicio. ¿Para qué, hermanos? Para que vivan. ¿Para qué nos habla el Señor? Para que vivamos. Entonces, si tú no le hablas, dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Entonces le manda que él tiene que hablar, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? Somos como ese atalaya, somos como ese vigía, somos como el profeta enviado a hablar. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Oigan o dejen de oír. Pero si nosotros les advertimos, ellos son responsables, podrán tener vida. Pero si no, de nuestra mano va a demandar Dios la vida de ellos. Verso 22: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Nuevamente Dios y su gloria hablándole. Verso 23: y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba Lea conmigo, la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y luego el siguiente verso va a decir que entonces entró el Espíritu de Dios. La gloria de Dios no solamente estaba en el templo, estaba ahora en Babilonia, en el cautiverio. La gloria de Dios está en medio de esta pandemia. La gloria de Dios está en este lugar y sigue hablándonos. Amén. Después le va a decir al profeta que se encierre y Dios no va a permitir que hable hasta que él le vuelva a dar la palabra, del verso 26 en adelante. Y le dice, cuando yo te hable, entonces vas a hablar. Y en el verso 27 dice, mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye oiga, y el que quiera oír no oiga, porque casa rebelde son. Y esto Jesús lo dijo una y otra vez. Dice que oyen, pero su corazón se ha vuelto duro, para que viendo no vean y oyendo no oigan. De esto hablaba, porque son casa rebelde. Ahora veamos la gloria de Dios. Finalmente, ¿qué es esa gloria de Dios? Capítulo 11. ¿Cómo está moviéndose la gloria de Dios en el libro de Ezequiel? Capítulo 11, verso 16. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tiene? Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos de entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso, lea conmigo, les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Aunque vemos esta situación, vemos la enfermedad, vemos el problema, vemos la escasez, vemos la pandemia, vemos la rebeldía, ¿qué dice el Señor? Y lo va a decir en Ezequiel varias veces, me he reservado un remanente, les seré un pequeño santuario. ¿Qué es un santuario? El lugar donde Dios manifestaba su gloria. ¿Y dónde estaba? Junto al río, estaba en el campo, estaba manifestándose Ezequiel y el pueblo recibía esa palabra. Pero veamos cómo es la gloria de Dios en el capítulo 9, verso 3 al 8.
Vea cómo se está moviendo la gloria de Dios. Esto lo está viendo en visión. El templo todavía está edificado en el capítulo 9. Hasta el capítulo 33 va a ser destruido, pero en el 9 está todavía el templo en Jerusalén y ellos están en cautiverio. Verso 3. Y la gloria de Dios de Israel se levantó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Haga de cuenta aquí, los querubines, y aquí está la gloria de Dios. Dice, se levanta. Ahí permanecía la gloria de Dios, pero dice, se levanta. O sea, está dejando el lugar santísimo, donde Él hablaba. Y dice en el verso 4, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pone una señal. Está diciendo al varón que tiene vestidura de lino, dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. O sea, dentro de ese pueblo que estaba en maldad, dice, había quienes clamaban a Dios por justicia. Y dice, pones una marca. ¿A qué le recuerda esto, hermano? Apocalipsis, el ángel poniendo la marca, pero también a Éxodo, la sangre del cordero marcando la casa del pueblo de Dios. Verso 5. Y a otros dijo, oyendo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad a todos, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Juicio. Igual que en Egipto. 6. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Qué está haciendo Dios? En medio de esto, Dios está guardando a aquellos que ha marcado. Y dice en el mismo verso, esto es lo difícil. Y comenzaréis, ¿de dónde, hermanos? Por mi santuario, o sea, por la casa de Dios, por los que sirven ahí. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y luego va a decir que salieron por toda la ciudad. Y en el verso 8 vea la actitud del profeta. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, y debe ser la oración del pueblo de Dios. Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Este debe ser el clamor, Señor. Guarda un remanente, aunque veamos cada día más mal. La gloria de Dios en el capítulo 10, ahora, verso 4, se había levantado, acuérdese del arca. Pero ahora, ¿a dónde vemos la gloria de Dios? Verso 4. Capítulo 10. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima de los querubines al umbral, del umbral, ¿a dónde? A la puerta. O sea, ¿qué está haciendo la gloria de Dios? Abandonando el lugar santísimo y abandonando el santuario. Y un santuario, un templo sin la gloria de Dios, ¿qué es? Nada. Nada. Porque recuerde, la gloria de Dios se estaba manifestando allá en el cautiverio, junto al río, en el campo. No necesitaba un lugar de oro y un templo. En todo lugar se puede manifestar. Verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, o sea, de la puerta, y se puso sobre los querubines. Regresa. O sea, o se va o viene. Está en eso, de irse y venir. Verso 19, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Está viendo la gloria de Dios. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, lo que había visto en el capítulo 1. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba encima sobre ellos. O sea, la gloria de Dios está abandonando su santuario. Esto es terrible porque muchas veces la iglesia de Dios dice somos pueblo de Dios y decimos la gloria de Dios está en nosotros, pero no vivimos como pueblo de Dios. ¿Qué está pasando con esa presencia y esa gloria de Dios? Estamos jugando y parece que la gloria de Dios en ocasiones está y luego no está. Y finalmente vemos la gloria de Dios fuera del templo. Ahora vamos al capítulo 11, verso 8.
Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros. O sea, Dios está diciendo: lo que temían, el mal, eso vendrá. Verso 9: y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicio entre vosotros. ¿Por qué, hermanos? La gloria de Dios había dejado su santuario. Ahora los está dejando en manos de sus enemigos. Yo los protegía, pero ahora los he dejado en manos de sus enemigos. Verso 13 del capítulo 11: y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaías, murió, que era uno de los jefes del pueblo, de los líderes del pueblo. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. Nuevamente vuelve a clamar. Él está hablando y sigue el juicio, ahora de manera física. Capítulo 11, verso 17: di por tanto, así ha dicho Jehová: yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Los va a dejar así? Va a guardar ese remanente y los va a volver a traer. 18: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Cuando Dios vuelve a traer la gloria, ¿qué está diciendo? Sí, yo traigo mi gloria, pero deben dejar esa idolatría, esa forma de vida, esa iglesia que se llama cristiana y vive como el mundo, ese paganismo que está dentro de las iglesias. Suena duro, ¿no?, para nosotros como creyentes. Pero, hermano, este es el papel del profeta. Verso 19: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Recuerdan cómo eran? Duros de corazón y de cabeza. Dice: les voy a cambiar su corazón. Verso 20: ¿para qué va a cambiar Dios el corazón? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Dónde estamos viendo la gloria de Dios? ¿En una gran sanidad? ¿En algo sobrenatural? No, vemos la gloria de Dios trayendo juicio, pero vemos la gloria de Dios también recogiendo a su pueblo, cambiando el corazón, salvándolos para que ahora puedan vivir en obediencia. ¿Dónde se ve la gloria de Dios en tu vida? Cuando ahora podemos vivir en obediencia al Señor. Verso 21: mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Verso 22: después alzaron los querubines sus alas y las puertas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. 23: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Dónde está ahora la gloria de Dios? Fuera del lugar santísimo, fuera del santuario y fuera de la ciudad. Un pueblo, un santuario y un templo sin la gloria de Dios. Esto es lo más terrible. Un pueblo que se llama cristiano sin un Cristo crucificado, muerto y resucitado. Un pueblo que se dice un pueblo vivo, como en Apocalipsis, con una forma de vida de un Cristo muerto. Una palabra de poder que ha recibido que no tiene efecto en su vida y no la pueden vivir. Somos como este pueblo. Pero ahora veamos Ezequiel 39. ¿Qué es lo que Dios ahora está haciendo? A partir del capítulo 40 vamos a ver un templo hermoso. Pero en el capítulo 39, verso 21, recuerde que Dios está diciendo: los voy a recoger y voy a cambiar sus corazones para que me obedezcan. Ahora lea el verso 21 conmigo. Y pondré mi gloria entre las naciones. Ya no en el templo, ya no en el lugar santísimo, no en Judá. ¿En dónde va a poner la gloria del Señor? En todas las naciones. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Dios ha mostrado su gloria en ese tiempo, porque las naciones han visto el juicio de Dios. Capítulo 43, verso 2, 4 y 5. Vaya conmigo.
Cuando Dios obre de esta manera, ese Dios que los había dejado ahora, cuando levante un templo perfecto, un templo puro, un templo santo, ¿qué va a hacer el Señor? Verso 2: y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Aquella gloria que se había ido, ¿qué hacía? Volvía, regresaba, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Volver su gloria a esta tierra, a este pueblo. Verso 4: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿De qué manera? Como se había ido, ahora ¿qué hace la gloria de Dios? Regresa. Verso 5: y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová, lea conmigo, llenó la casa. Esa gloria de Dios que se había ido ahora regresa. Si nosotros hemos sido estos que hemos perdido esa gloria de Dios por nuestra forma de vida, Dios está advirtiendo a través de la palabra para que volvamos a Él, para que nos arrepintamos, y entonces Dios traerá nuevamente su gloria. Seguimos luchando con vicios, seguimos luchando con nuestra vida, seguimos luchando con nuestro carácter, seguimos luchando con el pecado. Es tiempo de volvernos al Señor, y Él va a traer nuevamente su gloria. Va a regresar su gloria y va a llenar esta casa. Capítulo 44, verso 4, termino con este verso. Dice: y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y aquí, lea conmigo, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Cuando la gloria de Dios ha llenado la casa, no nos queda más que doblegarnos ante Él, humillarnos ante Él. Hoy es tiempo para que volvamos nuestro corazón en humillación al Señor, clamando por nuestra tierra. Oigan o dejen de escuchar, para que Dios obre, y en aquel pequeño santuario, en aquel remanente que Dios ha escogido de todas las naciones, Dios esté trayendo de nuevo su presencia, su gloria, su espíritu, y llene esta casa, llene tu vida. Vamos a estar delante del Señor en oración. Te invito a ponerte en pie. Padre, te damos gracias en esta hora, y pedimos que si nosotros hemos sido de corazón duro, que ahora podamos ver en Ezequiel cómo le estás hablando de una y otra manera a ese pueblo. Pero también, Señor, aquellos que escucharon tu voz, que fueron tal vez los menos, fueron restaurados, fueron llenados de tu gloria. Y muy pocos, pero hubieron quienes volvieron a ver de nuevo la tierra donde habían salido. Que hoy podamos volver a ver tu gloria, como la lluvia temprana y la lluvia tardía, que va a decir también Ezequiel. Que podamos volver a ver tu gloria con corazones rendidos a ti, con familias rendidas a ti, con un pueblo, una iglesia que viva en obediencia a ti. Padre, haznos a nosotros, que estamos escuchando tu voz, ser esos atalayas, ser esos mensajeros, que comamos tu palabra, el rollo de la ley, que comamos esa palabra que es espíritu, y al hablar hablemos de tu amor, advirtamos al mundo, pero también, Señor, intercedamos por este mundo que se está perdiendo. Hay dolor en nuestro corazón al ver la condición de nuestra nación, pero Señor, nosotros tenemos que empezar volviéndonos a ti. Llena nuestra vida, llena nuestras familias, llena tu casa de la gloria tuya. Nos ponemos, Señor, delante de ti y pedimos perdón si hemos sido este pueblo rebelde, para que ahora, al oír tu voz, nos volvamos a ti y tengamos vida. Estamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, y el Señor le bendiga.